Bueno, llegamos casi al final de la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 12 que vamos a ver hoy, Dios mediante, y la semana que viene terminamos con esta carta y empezaremos con una serie nueva en un par de semanas. Pablo ha ido exponiendo multitud de cuestiones que son tremendamente prácticas en los capítulos anteriores de la segunda de Corintios, y además cuestiones que son tremendamente prácticas y que las hemos visto, y además con una enorme hondura teológica. Como señalamos al principio de los estudios, hay gente que dice que la teología de peso de Pablo aparece en la primera carta a los Corintios, la segunda se dedica a algunos problemas de tipo pastoral, es una carta menor. La gente que lleva ya más de 11 semanas, más de 3 meses, asistiendo a estas exposiciones de Segunda de Corintios, sabe perfectamente que la teología de Pablo en Segunda de Corintios es de un enorme calado y además con unas aplicaciones prácticas que son extraordinarias. El capítulo que vamos a ver hoy, que es el capítulo 11, lo podríamos titular 10 aspectos de un verdadero siervo del Señor bajo ataque. Pablo es consciente de que, él escribe a los corintios, está intentando persuadirlos, no ha dejado de preocuparse por ellos, no ha dejado de pastorearlos, pero eso no implica que hayan desaparecido los ataques de esos que denomina en griego los superapóstoles. Aquí en la traducción Reina Valera, es una traducción un poco más suave, más tibia, y habla de los grandes apóstoles con ironía, pero en griego aparecen los superapóstoles. O sea, aquí el problema es que yo, que soy apóstol, me veo despreciado, atacado, etcétera, etcétera, por esos que aparecen como superapóstoles, y el problema es que encima vosotros les hacéis caso. Y esto es tremendo. La semana pasada examinamos lo que eran auténticas características no solo de un apóstol, sino de un siervo de Dios, y ahora vamos a ver 10 aspectos, 10 circunstancias, 10 características que muestran a un siervo de Dios bajo ataque, de manera muy clara. Primera característica, se niega a gloriarse. Versículo 1 del capítulo 12, al principio, ciertamente no me conviene gloriarme. El hecho del autobombo, que dirían en mi país de origen, el hecho del gloriarse uno a sí mismo, el hecho de autopromocionarse, desgraciadamente es muy común. Hay multitud de ministerios que no los conoces porque ese ministerio esté transmitiendo el Evangelio, esté transmitiendo la misericordia o la compasión, los conoces por el nombre del protagonista. El protagonista, por cierto, suele tener un equipo, y a veces es un equipo muy grande, pero a diferencia de los miembros del equipo de Pablo, que Pablo menciona continuamente, él es consciente de la necesidad de su equipo para desarrollar su tarea apostólica. Sin embargo, la gente de ese equipo, del superapóstol o equivalente, no la conoce nadie. Y Pablo dice, yo estoy en una situación de ataque y, sin embargo, yo sé que el primer principio fundamental es que no es conveniente gloriarse. Como él ha dicho en varias ocasiones, en esta carta y en la anterior, nosotros solo nos gloriamos en el Señor. No me conviene gloriarme, esa es la primera nota, y, por cierto, voy a tener que contar cosas que no hubiera querido nunca contar, pero no me dais más remedio. Segunda característica, efectivamente, un verdadero siervo de Dios bajo ataque es muy discreto a la hora de relatar experiencias espirituales de alguna manera fuera de lo corriente o fuera de lo normal. Pablo dice desde ese versículo 1 hasta el versículo 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El verdadero siervo de Dios es muy discreto a la hora de ir contando experiencias. Yo conozco gente que ha tenido experiencias superlativas
de carácter espiritual, prácticamente no las ha compartido con nadie, en la idea de que efectivamente eso desviaría el foco de la predicación hacia él en vez de enfocarlo hacia Cristo. Es gente que a lo mejor en un almuerzo, en un momento de comunión, etcétera, en que hay 2 o 3 personas, de pronto te cuenta algún tipo de experiencia, pero no lo está utilizando de manera machacona y repetida para que quede claro lo eminentemente espiritual que es. Y de Pablo, si ustedes se fijan, conocemos muy poco de este tipo de experiencias. El mismo libro de los Hechos, si no fuera por el libro de los Hechos, algunas no las imaginaríamos, y Pablo nunca las cuenta en sus epístolas. No está hablando como en un momento determinado, pues venía una que tenía un espíritu de adivinación y expulsé al espíritu de adivinación. Ni una mención en las cartas. Ni aparece, por ejemplo, el hecho de que en determinadas situaciones pues he tenido revelaciones, etcétera. No, Pablo es una persona muy comedida, muy contenida en cuanto a contar las experiencias espirituales. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque a veces esas experiencias espirituales sí pueden servir de testimonio. Pero en muchísimos casos lo único que hacen es engrandecer a una figura humana que por muchas cualidades que tenga no deja de ser humana y desviar la atención del centro de la predicación, que siempre tiene que ser Jesús. Y aquí Pablo de pronto dice, bueno, voy a hablar de experiencias espirituales que son fuera de lo común, y lo hace hasta en tercera persona, cosa que yo he visto hacer a algún predicador en alguna ocasión. Hablar en tercera persona de alguien que le pasó y no decir que efectivamente es él el protagonista del episodio. Y la manera en que lo hace Pablo es tremenda. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y no puedo decir si su experiencia la tuvo dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, eso lo sabe Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está narrando aquí la famosa experiencia que estudiamos en su día en el libro de los Hechos, muy posiblemente, cuando Pablo es apedreado y lo dejan por muerto. Y efectivamente lo han apedreado, los judíos piensan, este ya está liquidado, seguramente no se apreciaba ni siquiera que respiraba, y lo dejaron por muerto. Y si efectivamente ese es el momento, Pablo está narrando lo que algunas personas llaman una experiencia cercana a la muerte, de las cuales muchas son charlatanería, pero hay algunas que efectivamente son genuinas. Y Pablo dice, yo no sé si estaba en el cuerpo o estaba fuera del cuerpo. Y efectivamente, en algunas de esas experiencias es difícil saber si estabas dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Pero lo que sí sé, y él lo dice, es que efectivamente fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice en el versículo siguiente, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, está ironizando, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Vamos a ver, estamos hablando aquí de grandes experiencias espirituales. Te cuentan cosas que parece que son superlativas en un sentido espiritual, aunque a veces, si las analizas con un poco de calma, lo que estás oyendo es una pavada. Yo hay veces que oigo supuestas experiencias espirituales maravillosas y las estoy escuchando y digo, pero realmente a esta persona no le da vergüenza lo que está diciendo. Porque visto con un poco de calma, lo que está diciendo es una ridiculez total. Y no me voy a poner a dar ejemplos históricos que he contemplado con estos ojos. Pero la idea de Pablo es muy clara. Vamos a ver, yo he tenido ese tipo de experiencias. Y voy a mencionar una, y además hablo de mí en tercera persona, un hombre que yo conozco. Ese hombre que yo conozco, en una experiencia que yo no puedo decir si es que su espíritu había salido del cuerpo o su espíritu seguía en el cuerpo, eso lo tendría que decir Dios, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el tercer cielo escuchó cosas que el ser humano realmente no puede expresar. Pablo utiliza aquí un término que hemos visto ya en algún momento en 2 Corintios, que es inefables, y que es también un término que aparece en Romanos 8 para decir cómo son los gemidos del Espíritu Santo cuando intercede por nosotros. ¿Qué significa la palabra inefable? Indescriptible con el lenguaje humano.
Y nosotros tenemos experiencias naturales que son inefables. Intenten ustedes describir lo que se siente cuando estás muy enamorado, por ejemplo. Pues estoy feliz, estoy transido, etc. No puedes ir más allá. Intenta describir cómo te sientes cuando nace tu primer hijo. Y efectivamente, bueno, pues estábamos muy contentos, muy felices. Muy contentos, muy felices, se te acaba el vocabulario. No tienes una manera de expresar eso. Claro, cuando llegas a las experiencias espirituales ya se te acaba el diccionario y no puedes definirla. Es lo que se llama inefable. Es decir, yo estaba en el tercer cielo. No sé si con mi espíritu dentro del cuerpo o fuera. Y escuché palabras que no se pueden describir. Es imposible. Lo que yo experimenté ahí no me voy a poner ni siquiera a intentar describirlo, porque no se puede, es absolutamente inefable. Y esto lo he vivido yo. ¿Y qué pasa? Pues es tremendo lo que dice en el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, es decir, podría gloriarme de las experiencias de ese hombre, que por cierto se llama Pablo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El verdadero siervo de Dios bajo ataque es un personaje que no se dedica a contar batallitas. Ocasionalmente puedes contar un testimonio. Estaba en una situación totalmente solo, abandonado, y intervino el Señor, pero ese es un testimonio donde en última instancia la gloria va dirigida hacia Dios. Yo estaba totalmente abandonado, solo, destituido, y el Señor apareció y me salvó de esa situación. Estaba en el lodo cenagoso y puso mi pie sobre piedra, que diría el salmista. Pero el verdadero siervo de Dios, incluso bajo ataque, no se coloca en el centro. Y prácticamente es muy fácil escuchar a ciertas personas para darte cuenta que lo que comunican realmente no es un mensaje que venga del Señor. Y a mí me estáis obligando, y tengo que deciros que tuve esta experiencia hace años, pero también tengo que deciros que, vamos, me da casi vergüenza tener que contarlo. Y esto sigue siendo real. Tercero, ese hombre o esa mujer que es un verdadero siervo de Dios, aunque reconoce lo importante de las experiencias espirituales, no niega la importancia. ¿Cómo vas a decir que no es importante el ser arrebatado al tercer cielo y escuchar unas palabras que no hay manera de escribir? Claro que lo es. Pero esa persona tiene muy claro que las experiencias espirituales no son para que nosotros nos gloriemos. En el versículo 6, Pablo señala: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si yo contara las cosas que he pasado, bueno, pues tendría una lógica, porque son verdad. Yo no me las invento. Yo no me he caído por la calle y de pronto atribuyo a eso a un combate terrible entre el bien y el mal, en el que el ángel, combatiendo con el demonio, me tiró al suelo. O sea, nada de este tipo. O revelaciones totalmente, absolutamente ridículas, supuestas revelaciones, como a mí en ocasiones me ha tocado escuchar. No. Claro que las experiencias espirituales son ciertas. Y yo podría decir que he tenido experiencias espirituales y no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Pero yo lo dejo ahí. Las experiencias espirituales no son para que ninguno piense de mí más de aquello que puede ver y que puede oír. Y esto es muy importante. Es decir, ¿qué debería llevarnos a considerar a cualquier persona? Lo que podemos ver en esa persona, lo que podemos oír de esa persona. No lo que podemos oír que otros cuentan de esa persona. No lo que otros quizá dicen, porque desde luego hay gente que le da lo mismo que sea la Virgen de Lourdes que un predicador. Realmente lo que cuentan suele tener muy poco contacto con la realidad. No. Yo reconozco que eso es importante, pero no es para gloriarme, aunque yo estaría diciendo la verdad, a diferencia de otros que no la dicen. En última instancia, la gente tiene que juzgar sobre mí, Pablo, sobre la base de lo que ve y de lo que me oye, y no sobre la base de otras cosas. Cuarto, el verdadero siervo de Dios es una persona que reconoce la propia debilidad.
Fíjense lo que afirma Pablo en los versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo que cuenta aquí Pablo es tremendo. El siervo de Dios reconoce las debilidades que tiene. Ahora, hay gente que está tan acostumbrada a la soberbia de otras personas que cuando de pronto ve a alguien que es humilde, aparenta ser humilde o modesto, en realidad solo tiene delante a alguien que es realista. Cuando yo oigo sobre mí que soy humilde, realmente es algo que me irrita mucho porque no se corresponde con la realidad. En todo caso, si en alguna ocasión yo hablo de mis debilidades, es porque soy realista, no humilde. Hay una enorme diferencia. Y yo eso lo tengo muy claro. Y Pablo también lo tenía muy claro. Es decir, en última instancia lo que yo os cuento no es porque yo sea humilde, porque sea muy modesto, porque me vaya arrastrando. No, soy realista. El realismo hace que yo reconozca mis limitaciones y mis defectos e incluso mis pecados. Y eso es lo que se espera de un siervo de Dios, que reconozca la propia debilidad. Y desgraciadamente, la imagen que en muchos casos se da es la de que el siervo de Dios no tiene limitaciones, no tiene ningún tipo de defectos y por el contrario es alguien que sabe todo, lo cual es falso. Ni siquiera el siervo de Dios más erudito sabe todo, ni de lejos. Hace muchos años, cuando digo muchos años estoy hablando de más de 30, yo estaba dando una serie de estudios en una iglesia del sur de Estados Unidos. Y cuando acababa los estudios cada día, como suele ser habitual, había un tiempo para preguntas. Y de pronto se acercó una persona al micrófono para formular una pregunta y me la preguntó. Y le dije, no lo sé. Y en ese momento se oyó un ¡oh! ¿Qué tiene de particular que yo no sepa algo? Esperan ustedes que sepa todo. Me quedé sorprendido. Cuando acabó la reunión, la persona que me llevaba al hotel, yo iba hablando con ella y le digo, ¿por qué esta reacción de la gente? Es que se supone que un pastor sabe todo. ¿Ha encontrado usted alguna vez alguno que realmente sea así? Nadie sabe todo. Y por supuesto, si alguien les dice que sabe todo, les está engañando. O sea, o él mismo ha llegado a una situación en la que se ha llegado a creer que sabe todo, y pobrecito, o realmente les está engañando, porque él es el primero que sabe que no sabe todo. Yo llevo prácticamente medio siglo profundizando en las Escrituras. Es mi alimento desde antes de mi conversión. Conozco las lenguas bíblicas, he leído multitud de comentarios. Yo no sé todo, ni siquiera casi todo, ni muy lejos de casi todo. Y cada vez que me acerco a las Escrituras me encuentro que aprendo cosas nuevas. Libros que he podido leer no docenas, centenares de veces a lo largo de más de medio siglo, siguen apareciendo cosas nuevas. La Biblia es un pozo sin fondo. Cuando de pronto aparece alguien y resulta que pretende que sabe todo o que tiene todo tipo de situaciones positivas y que nunca tiene que sufrir ningún tipo de debilidad, o es muy tonto o es muy embustero, pero no está diciendo la verdad. Y eso en la Biblia aparece en todas partes. Y si Jesús lloró delante de la tumba de un amigo al que quería mucho, incluso oró con angustia en el Monte de los Olivos, pensar que cualquiera de nosotros que somos pobres mortales sin punto de comparación con Jesús, resulta que no tenemos debilidades, bueno, chico, ¿qué estás fumando últimamente? O sea, esa es la realidad. Y Pablo dice aquí algo que es tremendo. Vamos a ver, yo he tenido experiencias tremendas, impresionantes, etcétera, pero eso ha tenido como consecuencia también que por si acaso perdía la cabeza y empezaba a jactarme y miraba a todos y decía, aquí ni Lucas,
ni Timoteo, ni Epafrodito, aquí ninguno de estos ha sido arrebatado al tercer cielo, hay algo superior en mí. Aquí verdaderamente del equipo el que vale soy yo, el resto van como pueden, por si alguna vez se me pasaba semejante disparate por la cabeza. El Señor ha permitido que tenga un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este texto es tremendo y, por supuesto, crea enormes dificultades para aquellos que dicen que una persona que tiene fe, por ejemplo, nunca puede caer enferma. Entonces hay que buscar cuál es el aguijón, que no sea físico. Posiblemente el aguijón de Pablo, muy posiblemente, era una oftalmía, una enfermedad de los ojos. De hecho, en la carta a los Gálatas, él da señales de que llegué porque estaba enfermo, me acogisteis y si hubierais podido me hubierais dado los ojos. Y debía ser una cuestión ocular, porque hay otras partes de Pablo donde dice, esta es mi firma, mirad con cuán grandes letras escribo. La vista física de Pablo parece que no iba muy allá, seguramente es una hipótesis. Y claro, pretender que el aguijón en la carne, pues no puede ser una enfermedad, porque ¿cómo va a estar enfermo? Un apóstol, etcétera, etcétera, es negar la evidencia. ¿Y qué dice Pablo frente a esto? Bueno, no cabe la menor duda de que el aguijón que tengo en la carne es un mensajero de Satanás que me da de bofetadas, y el término implica que efectivamente es una afección que no solo es el dolor o la incapacidad, sino algo que puede resultar incluso a veces muy irritante y muy humillante, como cuando te dan una bofetada. Puede que sea menos grave que una patada o que un puñetazo, pero la bofetada tiene algo de despectivo, de humillante. Y si efectivamente no ves muy bien y tienes que estar leyendo continuamente las Escrituras y además escribes, aunque algunas de las cartas Pablo dice claramente que se las ha dictado un hermano, que es el que ha escrito la carta, eso es una bofetada tras otra. Y en medio de esa situación, ¿qué hace Pablo? Bueno, pues Pablo dice que yo le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, lo cual quiere decir que el Señor no me lo ha quitado las 3 veces que lo he pedido. ¿Porque no tenía fe? No. ¿Porque era alguien indigno? No. ¿Porque no se lo merecía? Bueno, no nos merecemos nada de lo que nos da el Señor. El Señor no me lo ha quitado porque ha considerado que no me lo tenía que quitar. Y cuando Pablo reflexiona en ello, dice, bueno, pues seguramente el Señor sabe por qué lo hace. Este es un siervo de Dios frente a la oposición. No es la imagen que dan algunas personas de lo que debería ser un siervo de Dios o cosa parecida. El Señor lo ha hecho para que no me enaltezca, lo permite, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Quinto, el verdadero siervo de Dios en una situación de ataque, de oposición, reconoce que el fuerte es Dios y no él. Versículo 9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, ¿qué estás diciendo? Que te glorías en tus debilidades. Pero tenemos que gloriarnos en que somos invencibles, en que somos indestructibles, en que nadie nos puede parar, en que no tenemos nunca ni un mal dolor de cabeza, ni un descubierto en la cuenta bancaria, ni cosa parecida. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Está diciendo la verdad? Primero, yo soy una persona que reconoce su propia debilidad. Y además puedo decir que a veces la debilidad es molesta. Esto es ser abofeteado. Que reconoce que el Señor puede no querer quitarnos los aguijones que tenemos en la carne. Yo se lo he pedido 3 veces y de momento no me lo ha quitado. Y que reconoce, además, y esto es muy importante, que lo importante es dejar que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas y no que nos sintamos maravillosos y muy bien. Como dice aquí, en muchas ocasiones, donde uno percibe que el poder de Dios es perfecto, es cuando está en situaciones difíciles. Estás pasando una enfermedad y a pesar de la enfermedad, el Señor te sostiene con gozo.
ahí es donde se ve cómo se perfecciona el poder de Dios. Y como dice Pablo, en una situación así yo me glorío en mis debilidades, porque efectivamente dejan de manifiesto el poder de Cristo. Cuando yo era muy jovencito, y es curioso lo que hacíamos los jovencitos en mi iglesia entonces, había una semana al mes que íbamos a visitar un hogar de ancianas y estábamos con las ancianas un ratito, charlando con ellas, orando, cantando con ellas himnos. No está nada mal para jóvenes de una iglesia. Y había algunos otros sábados por la tarde que visitábamos enfermos. Y recuerdo uno que era un caso tremendo, porque era un hombre que hacía muchos años que no había podido salir de su dormitorio. Vivía en una casa de 2 plantas, en la planta de arriba estaba su dormitorio. Él estaba en una silla de ruedas todo el día, salvo cuando lo acostaban en la cama, con una enfermedad que no solamente le impedía moverse, sino que además, a pesar de que no podía utilizar las piernas, le provocaba unos terribles dolores en las piernas. Ni siquiera tenía el consuelo de algunos paralíticos de que por lo menos no te duele. No puedes hacer nada, pero no te duele. Este no podía ponerse en pie, pero además las piernas le dolían horriblemente. Y nosotros íbamos a visitarlo más o menos una vez al mes. Se llamaba Pepe Rojo. Y recuerdo que cuando nosotros llegábamos, a veces veníamos de visitar a otro enfermo anterior, que bueno, pues estaba muy amargado, muy apesadumbrado, etcétera, y como nosotros éramos adolescentes, a fin de cuentas, nos había bajado la moral. Y recuerdo que siempre que íbamos a ver a Pepe Rojo, salíamos con la moral como si fuéramos volando por los aires. Y en una de esas ocasiones, uno de los jovencitos que venía conmigo, que era miembro también de la congregación, me dijo: ¿qué diferencia entre el de antes y ahora Pepe? Si es que siempre que venimos aquí, los que salimos alegres somos nosotros. Ahora, seguramente Pepe no era un gran expositor. Supongo que su capacidad para compartir el Evangelio pues sería limitada, etcétera, etcétera. Pero era una persona consciente de que efectivamente en sus debilidades se podía gloriar en esas debilidades, porque se veía cómo reposaba sobre él el poder de Cristo. ¿Porque se levantaba de pronto un día y echaba a correr? No, hasta donde yo sé, eso no sucedió nunca. Porque todos los que orábamos porque sanara fuimos escuchados. No, hasta donde yo sé, eso no sucedió nunca. Pero este hombre era muy consciente, pero muy consciente, de hasta qué punto en sus debilidades se manifestaba el poder de Cristo. Y cómo ese poder de Cristo muchas veces se perfecciona en la debilidad, no en cosas espectaculares. Y el que tiene ojos para verlo, lo ve. Y Pablo lo dice. Yo tengo, pero vamos, un aguijón en la carne, que esto es un mensajero de Satanás, no es una crisis parcial, que le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, porque esto es como estar recibiendo bofetadas continuamente, y no lo ha hecho. Y eso no me ha convertido en una persona resentida, amargada, o que busca compensar esa situación, pues yo qué sé, viendo a ver si reunimos más dinero y vamos más veces a un resort a descansar. Me ha convertido en una persona que reconoce que el fuerte es Dios y no soy yo. Y que precisamente en mis debilidades es donde muchas veces se manifiesta más claramente el poder de Cristo. Yo he visto a veces el poder de Cristo manifestarse, sobre todo en personas no que resucitaban a muertos, sino en personas que estaban en una situación auténticamente terrible y que alababan a Dios en medio de esa situación y daban testimonio del poder espiritual de Dios que actuaba en sus vidas. Lo que dice aquí Pablo no es en absoluto absurdo. 6. Ese siervo verdadero de Dios además se goza en las dificultades. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, Pablo, ya está bien.
O sea, que digas que soportas la dificultad, que hablen mal de ti, que no te entiendan, la enfermedad, etcétera. Pero hombre, ya gloriarse, gozarse además en las debilidades, sí, sí. Y cuando una persona verdaderamente conoce al Señor, esto tiene una enorme lógica. Porque cuando hay situaciones en las que hay debilidad, en la que, como dice aquí, te afrentan, hay quien te insulta, te lanza calumnias o te lanza juicios que son injustos, cuando pasas por situaciones de necesidad, cuando pasas por persecución, cuando pasas por angustia, entonces uno se da cuenta de que a pesar de lo débil que es fuerte. Y esto es algo tremendo. De pronto, algo o algos vienen sobre nosotros, desearíamos que no vinieran, pero si aprendemos la lección, de ahí surge por lo menos una cuestión, y es que incluso siendo débiles, el Señor nos ha dado la suficiente fuerza como para pasar por esa situación. ¿Cómo pudimos aguantar cuando el matrimonio pasaba por una crisis profunda? ¿Cómo pudimos aguantar cuando había unos problemas con los hijos que eran verdaderamente espantosos? ¿Cómo pudimos aguantar cuando se pasa por una situación terrible, espiritual, en la cual resulta que no sabes dónde estás, ni hacia dónde te diriges, ni qué quiere el Señor de ti, ni cosa parecida? ¿Cómo pudimos aguantar en medio de una enfermedad que nadie sabía cómo iba a salir de ella? Hace 48 horas mi hija me informaba que la madre de una muy buena amiga suya, que es creyente, le habían encontrado cáncer en 2 partes del cuerpo y eso avanzaba, parece ser, que a todo trapo. Y entonces envié un WhatsApp a esta mujer para preguntarle cómo se encontraba, si podía hacer algo. Y me dijo, bueno, pensamos que voy a responder, pero en cualquier caso, en manos de quien estamos es del Señor. Una mujer joven, corroída por el cáncer en 2 partes distintas del cuerpo. Y efectivamente, esa es la persona que sabe que en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en los tiempos difíciles, podemos incluso gozarnos, porque de entrada el Señor se manifiesta y nos damos cuenta de que a lo mejor quizá no somos tan débiles, somos más fuertes gracias al poder del Señor. Pero también por otra razón, y es el hecho de que aprendemos. Yo he tenido, y no creo que en esto sea especialmente distinto de cualquiera de ustedes, o por lo menos de la mayoría de ustedes, he tenido experiencias muy difíciles a lo largo de mi vida, como seguramente muchos de ustedes. Y teniendo en cuenta que además ustedes han venido de otro país y han tenido que adaptarse aquí de alguna manera por razones económicas, políticas o políticas y económicas, eso no es fácil y no es fácil para nadie. Y esa es una realidad. Pero de esas dificultades también hemos aprendido. Hace 2 o 3 tardes yo estaba cenando con Giovanni y en un momento determinado empezamos a hablar de experiencias del pasado. Y estábamos hablando de una secta a la que pertenecimos los dos, por supuesto sin conocernos y sin que se debiera al otro, hace muchos años. Cuando éramos jóvenes, yo era un adolescente. Y en un momento de la conversación yo le dije, mira, pero ¿sabes qué? Digo, el Señor sabe cuándo te lleva a donde te quiere llevar. Y aunque hayas tenido experiencias muy malas previamente, si piensas, te das cuenta de que el Señor te ha enseñado también a partir de ahí. El Señor enseñó a José cuando estaba en la prisión. José aprende estando en la prisión, como veremos en su día. El Señor enseñó a Moisés cuando estaba en el desierto, cuidando un ganado que no era suyo y además exiliado, porque si le pescaban los egipcios, lo mataban. Y David supo lo que era dirigir un pueblo cuando tenía que estar huyendo de Saúl, que también deseaba asesinarlo. Y esto es algo tremendamente importante. En las dificultades que no son agradables para nadie, vemos el poder de Dios. Pero además el Señor nos educa. Séptimo,
el siervo del Señor no es carga para la congregación. Versículo 11, del 11 al 13, dice así: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme ese agravio. Hay una ironía muy elegante en Pablo. Empieza diciendo: hecho el tonto, hecho el bobo, contando lo que os he contado, pero es que no me habéis dejado más remedio. Al final, aunque sea dando 2 pinceladas nada más, he tenido que contar que tuve visiones espirituales, que es algo que no cuento nunca, porque eso desvía el centro del mensaje de Jesús a un ser humano solo. Y no me ha quedado más remedio, esa es la realidad. Y lo he tenido que hacer porque la verdad es que vosotros tendríais que estar agradecidos. Tendríais realmente que agradecer lo que habéis recibido de mí, que no ha sido menos que los superapóstoles. Yo sé que no soy nada, dice Pablo, aunque nada soy. Porque en realidad, comparados con Dios, no somos absolutamente nada. Pero si vamos a establecer comparaciones entre seres humanos, evidentemente yo no soy menos que los superapóstoles. Y el Señor lo ha manifestado con mucha claridad. Y aún así me tratáis de esa manera. ¿Por qué? Versículo 13. Porque no os he sido gravoso. Porque no os he pedido un céntimo. Porque nunca he recibido nada material de vosotros y me he desgastado junto con mi equipo para transmitiros el Evangelio y enseñaros la palabra, y no os ha costado nada. Por eso, y Pablo dice con mucha ironía: oye, pues perdonadme la ofensa de no haberos pedido jamás un céntimo, salvo ahora que hay una ofrenda, pero que no es para mí, sino que es para las iglesias de Judea. Perdonadme la ofensa de que nunca he pedido que me dierais un salario de pastor o de apóstol. Perdonadme la ofensa porque nunca he recogido una colecta para mí. Perdonadme la ofensa de que tanto mi equipo como yo vivamos del trabajo de nuestras manos y no de un ministerio religioso. Perdonadme, porque eso tiene que ser muy ofensivo. La ironía de Pablo aquí es tremenda, pero al mismo tiempo lo que aparece verdaderamente te sobrecoge. De manera que os dejáis engañar por los superapóstoles, hacen con vosotros lo que queréis, como él ha mencionado en algún caso, os sacan el dinero que les parece y confiáis en esa gente. Y a mí, que me habéis tenido entre vosotros y que entre otras cosas he cometido la inmensa ofensa de no ser una carga para la congregación, me miráis mal. Chicos, ¿dónde estáis en Corinto? Verdaderamente, ¿dónde estáis? Ayer yo tenía que recoger unas cosas y, como todo el mundo sabe, no sé conducir. Aprendí hace muchos años, se me olvidó. Creo que debí de conducir 3 o 4 veces en mi vida. Seguramente por la misericordia de Dios dejé de hacerlo, más que nada en la otra gente, no tanto por mí. Y cuando necesito moverme, pues generalmente tiro de Uber, o hay algún hermano que le pregunto si tiene un momento libre y me puede llevar a algún sitio. Y ayer le tocó la carga a Héctor, entonces le escribí, le dije: ¿tienes un momento libre ahora? Tengo que ir a la farmacia, etcétera. A Héctor le pareció estupendamente, esa era la historia. Y en lo mejor del momento, que no fue ir a recoger medicinas, sino que fue poder charlar de cuestiones espirituales, en un momento determinado estábamos comentando las iglesias y las congregaciones y los hermanos a los que ayudamos desde Bellevue y nunca les pedimos nada a cambio. Es decir, este estudio que estamos teniendo ahora, pues seguramente cuando acabe la semana y llegamos al próximo domingo, lo habrán visto no menos de 10.000 personas. Hay gente de otras iglesias, de otras ciudades, de otras congregaciones que nos piden ayuda espiritual. Siempre se la hemos dado,
porque nos parece que somos el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo no se acaba en estas 4 paredes. Cubre todo el planeta. Y efectivamente es así. Siempre que ha habido alguna de esas situaciones, jamás hemos pensado en ser una carga, en pedir algo a cambio, en exigir una compensación. Hemos compartido lo poco que tenemos con nuestros hermanos. Y Héctor y yo comentábamos, cómo hay gente que está deseando poner las zarpas sobre otras congregaciones, a ver cómo les saca un beneficio, etcétera, etcétera. Nunca se nos ocurrió una cosa así. No vamos a decir que es que no somos inferiores a los superapóstoles, porque como no creemos que haya apóstoles en el sentido del Nuevo Testamento, en la actualidad esa sería una comparación tonta. Pero evidentemente nunca se nos ha pasado por la cabeza sacar beneficio. Si quiere usted ver las predicaciones, se tiene que suscribir y dejar $1 al mes, ¿no? Y entonces, pues con esto a lo mejor sacábamos $10.000 al mes. Eso es una maldad que jamás se nos ha pasado por la cabeza. Servimos, y los siervos de Dios sirven, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y la gente que yo conozco, la gente que ha venido hoy por primera vez o segunda vez, lógicamente no los conozco, pero la gente que yo conozco de esta congregación, yo sé que sirve al Señor de una manera desinteresada. Nadie percibe un céntimo por servir a esta congregación. No hay un ministerio asalariado ni cosa parecida. La gente que viene y de pronto se pone a ordenar las sillas, y no podríamos tener esta clase si no hubiera un hermano que ordena las sillas. La gente que, por ejemplo, llega más de media hora antes de que empiece este estudio y limpia esta habitación, y no podríamos tener este estudio sin esa persona. La gente que de pronto a lo mejor no puede esperar a que acabe este estudio porque tiene que ir a ensayar arriba la alabanza. Toda la gente que hay en esta congregación sabe que no son carga, porque el Señor no les ha cobrado nada y ellos tampoco lo van a hacer. Y saben que efectivamente lo que tenemos en última instancia no es un deseo de gloriarnos por lo que podamos hacer, que es muy poco y muy limitado y muy pequeño, porque no tenemos tampoco más medios. Lo que sabemos es que queremos servir al Señor, que el cuerpo de Cristo va más allá de las 4 paredes de esta iglesia y vamos a servir a toda la gente que podamos fuera de aquí en la medida en que podamos. Y que en última instancia, si hay gente que le parece ofensivo que no saquemos un beneficio económico, pues que nos perdone la ofensa. Octavo, y voy a ver que voy fatal de tiempo. Octavo, el siervo de Dios en medio de esa situación busca cómo entregarse cada vez más. Versículos 14 y 15. Y aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Es terrible este pasaje. Yo ya sé lo que dais de sí, Corintios, aquí ya llevamos muchos años. Y podría decir, anda los corintios que les frían un paraguas, que anda que no hay terreno para trabajar sin tener que soportar a estos que un argentino llamaría atorrantes, por ejemplo. Pero ¿qué dice Pablo? Por tercera vez voy a ir a veros. ¿Y por qué? ¿Porque busco lo vuestro? No me interesa lo vuestro, os busco a vosotros. Y os busco a vosotros porque no son los hijos los que deben de buscar para los padres, sino que son los padres los que buscan para los hijos. Esta es una regla muy bíblica, y a mí me gustaría que todos los padres la aplicaran, y que efectivamente todos los padres se preocuparan por lo que van a dejar a sus hijos, por lo que dan a sus hijos, etc. También conozco padres que llegan a una edad en que lo único que piensan es en lo que pueden succionar de los hijos y les parece muy bien. Y Pablo dice, no, ese no es mi punto de vista. Yo tengo unas ideas tremendamente claras
y no son los hijos los que tienen que atesorar para los padres, y yo voy a seguir yendo y no os voy a ser gravoso. El siguiente versículo todavía es más tremendo. Con el mayor placer voy a gastar lo mío. Vosotros no me mantenéis, vosotros no me llenáis el bolsillo. Yo estoy llevando esta obra con lo que gasto de mí. Y lo voy a gastar con el mayor placer. No estoy protestando y diciendo, pero ¿cómo no lo veis? ¿Pero cómo permitís que me gaste esto? ¿Pero cómo podéis permitir esto? No, yo con el mayor placer voy a gastar lo mío, porque lo que me importa realmente es vuestra situación. Y como dice aquí, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque pueda suceder que queriéndoos más, vosotros me queráis menos. Esta es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Lo que está buscando no es como, ver lo que puede ser más beneficioso, más productivo, no. Yo busco servir y entregarme cada vez más de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y si para eso tengo que gastar lo mío, lo gasto. Y si me tengo que gastar yo mismo me gasto. Y si en vez de quererme más y agradecerme más, me queréis menos, no voy a cambiar de opinión. Porque no estoy al servicio del Señor para obtener ningún tipo de beneficio. Estoy al servicio del Señor porque amo al Señor y porque os amo a vosotros. Y esto es absolutamente claro. 9. El siervo de Dios, en medio de esas situaciones, va formando gente para que sirva como él. Versículo 16, y esto es muy importante. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Yo formo un equipo. Y mi interés no es que continuamente estéis centrados en mí, Pablo, porque soy súper estupendo, tengo unas experiencias espirituales que te caes de espaldas y, además soy apóstol. Yo he ido formando un equipo, porque la obra es del Señor. Y la obra del Señor permanece, pero nosotros en algún momento nos vamos con el Señor, gracias a Dios además. Y lo que formamos es gente para que pueda seguir transmitiendo ese mensaje y para que siga trabajando por el reino de Dios y su justicia. Y esa gente ha aprendido con nuestro ejemplo. Vosotros ahora diréis, no, la verdad es que dinero... Sacarnos, no nos sacaste ningún dinero. Nos has liado, Pablo, porque tú eres una persona que lía. ¿De verdad? ¿Cuándo os he engañado yo? ¿Qué os he dicho yo que sea mentira? De la gente de mi equipo. ¿Quién de la gente de mi equipo no se comporta como yo? ¿Quién os ha sacado dinero? ¿Quién os ha humillado? ¿Quién os ha tratado mal? ¿Quién se ha comportado de una manera que no sea digna? Tito y quien no es Tito. ¿Quién? Y la respuesta es nadie. Y esto es algo tremendo. Hay obras que pueden ser mejores o peores, pero que se colapsan en un momento determinado cuando desaparece la cara que aparece en las fotografías. Porque son obras que en buena medida se han basado en el hombre y no se han basado en la palabra. Pero Pablo puede decir, no es mi caso. Y además, la gente que se ha formado conmigo sostiene y da los mismos pasos que yo. Tito no os va a engañar jamás. Tito no va a ir a sacaros el dinero. Tito no os va a tratar de una manera que sea distinta a la que yo me trato. Cuando os digo que yo gasto lo mío y si me tengo que gastar yo, encantado. Y os voy a seguir amando cada vez más, aunque lamentablemente algunos cada vez me quieran menos. Esa es la actitud de un siervo del Señor. Está formando gente para servir. No está trayendo las miradas sobre él. 10.
El siervo del Señor no pretende agradar, sino construir de acuerdo a los principios del Señor. Versículos del 19 hasta el final. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Yo voy a ir por tercera vez, pero no voy para agradaros, voy para edificación. Y si me encuentro que hay envidias, o me encuentro que hay inmundicia, o me encuentro que hay soberbias o desórdenes, los voy a enfrentar. Porque mi tarea no es complaceros, mi tarea es edificaros. Ahora, una de las grandes desgracias del ministerio asalariado es que en muchas ocasiones determina que tengo que complaceros. Mi salario, que espero que sea lo mayor posible, estoy hablando hipotéticamente, claro, mi salario pues depende de que seáis muchos. Y para que seáis muchos, pues si hay alguno que realmente no es creyente, pero que ha conseguido más o menos ahí esconderse en medio de la congregación como creyente y además contribuye económicamente, yo miro para otro lado. Si de pronto hay una buena parte de la congregación que es enormemente carnal, se convirtió en algún día esa gente, pero han seguido siendo tremendamente carnales, no quieren dejar de ser carnales, pues yo miro para otro lado, porque no quiero que se me vayan. Bueno, y si en vez de irse una persona se me va una familia entera, ya no quiero ni pensarlo. Eso puede ser un drama tremendo, me deja desarbolada la iglesia. De manera que miro para otro lado. En la iglesia no se aplica jamás la disciplina, es algo, en fin, de la prehistoria. En la iglesia no predicamos sobre ciertas cuestiones, porque hay gente que se puede sentir ofendida. En la iglesia no hablamos de ciertos temas. Y lo que hacemos en la medida de lo posible es que en la iglesia haya un buen show. Intentamos tener un grupo de alabanza que sea magnífico, para que entretenga a la gente por lo menos media hora en el culto del domingo. Predicamos sobre temas de estos que a la gente le excitan. Con esto que hay ahora entre Irán e Israel nos encontramos en la última generación. ¡Tachán! Payaso. O sea, ¿cómo puedes hacer una cosa así? Y eso atrae a la gente, ¿no? Es interesante, ¿no? Pues va a contar no sé qué, etc. ¿Es Donald Trump el nuevo Ciro? ¿Es el anticristo? ¿Es simplemente el presidente de los Estados Unidos, diría yo? Pero el caso es que mantenemos un show religioso para que la gente se sienta contenta, para que no crezca, para que no madure, para que no sea edificada, pero sí para que mantenga la estructura. Y Pablo dice, no, yo no pretendo agradar. No voy a llegar y voy a decir que, bueno, que aquí tenéis unas divisiones de campeonato en la iglesia, no tiene importancia, ¿no? A lo mejor hasta tomo partido por una de las divisiones. Y en lugar de decir, no es el hermano este o el hermano otro, sino que es el hermano este y el hermano otro, no, yo voy a tomar partido por otro o por este, porque me puede venir bien. En fin, en medio de la lucha dentro de Corinto, pues tomo partido o intento navegar entre dos aguas y todo va fantástico. Y Pablo dice, no, yo no pretendo agradar. Mi labor es una labor de edificación. Y, desde luego, como me encuentre con que la situación está mal, pues quizá tenga que llorar. Pero, desde luego, lo que no voy a hacer es quedarme callado. Esto es bastante claro. De modo que, como ven, hay 10 aspectos de lo que es el verdadero siervo del Señor bajo ataque y se parece muy poquito a lo que vemos casi a diario.
y la semana que viene, Dios mediante, acabaremos. Nos queda un minuto. ¿Tiene alguien alguna pregunta que quiera hacer? Si nadie... Sí. Hermano, en cuanto al salario de los pastores, la palabra también dice que el obrero es digno de su salario. Yo una ocasión vi a un pastor muy seguido en YouTube que él decía que él tenía su trabajo secular, pero él era el pastor de la iglesia. Entonces, si algún miembro tenía algún problema en la madrugada o cosas así, no podía atenderlo porque pues él tenía que dormir. Pero si la congregación quería que él sirviera al 100% como pastor, pues algo justo era que él se saliera de su trabajo y se le pagara un salario, no menos, sino algo justo, por así decirlo. O sea, entiendo que si él, por ejemplo, trabajaba en un banco y había un problema por la noche, no podía atenderlo porque tenía que dormir, pero si le pagaban un salario como pastor, entonces no dormía y sí podía atenderlo. Es verdaderamente notable, ¿no? O sea, que realmente, si vives con el trabajo de tus manos como Pablo, necesitas dormir, y si eres pastor, no duermes. Bien, no lo había oído nunca, pero reconozco que es un argumento considerable. Vamos a ver, ¿qué opino yo sobre esto? Yo creo que, como en todas las ocasiones, hay que seguir el manual de instrucciones que es la Biblia. En la Biblia, ninguna iglesia aparece gobernada por un solo pastor. Siempre se habla de los ancianos. Hay un consejo. Y Pablo habla, por supuesto, de los ancianos, de cómo reúne a los ancianos, de cómo se dirige a los ancianos, pero Santiago, por ejemplo, dice que si alguien está enfermo, que llaméis a los ancianos de la congregación. De manera, de hecho, la idea de un solo pastor no aparece hasta bastante avanzado el siglo II, y con resistencias. Primera cuestión. Claro, si uno, en vez de tener un consejo, que es lo que ves en el Nuevo Testamento, tienes un solo pastor, es muy difícil, por no decir imposible, que ese pastor pueda suplir lo que suple un consejo. Nosotros tenemos un consejo. Todos los que estamos en el consejo trabajamos con nuestras manos. Ninguno de nosotros recibe un céntimo de la congregación, pero lo podemos hacer porque somos un consejo. Si efectivamente fuera una sola persona y además tuviera que trabajar, sería muy difícil. He conocido casos de gente que se mantenía a sí mismo y a pesar de eso era un solo pastor en su iglesia, pero es una carga muy grande. De manera que eso es lo que veo. Si efectivamente tú tienes a una serie de personas que trabajan y se mantienen ellos y que además sirven a la iglesia, eso es totalmente posible, se puede hacer. Hay que hacer ajustes, pero se puede hacer. Si es una sola persona, pues es mucho más difícil. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que cada congregación local tiene que ver los arreglos que hace. Entonces, si a mí una congregación local de pronto decide que para que no duerma esa persona que dormía mientras trabajaba en un banco, pero ahora no va a dormir porque es pastor, deciden pagarle un salario, etcétera, eso es una decisión de la congregación local. También tengo que decir que si yo fuera miembro de esa congregación local y se sometiera a voto, votaría en contra. Pero es mi opinión. De modo que si hay una iglesia que el arreglo que ha hecho es que tiene un pastor asalariado, es una cuestión de esa iglesia. Y pues las cosas serán como van. Ahora, el obrero es digno de su salario. En el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez, primero, el pastor como un cargo. Es un don del Espíritu como otros dones. Y segundo, cuando hay no lo que nosotros llamaríamos salario, pero sí una contribución económica para mantener a una persona, siempre es en la obra misionera. No aparece en ningún caso una persona en una congregación local que está recibiendo algo, siempre es en la obra misionera. Y además no suele ser un salario, suelen ser ofrendas, etcétera, etcétera. Yo no estoy en absoluto en contra de eso, creo que también es el modelo que aparece en el Nuevo Testamento. Y si en algún momento, por ejemplo,
esta congregación decidiera enviar un misionero a otro sitio que no pudiera mantenerse con sus manos, como Pablo, yo no me opondría a que tuviera algún respaldo económico de la congregación, pero jamás como un salario secular. Jamás como una persona que en un momento determinado pues está trabajando en el Chase y de pronto le ofrecen un puesto mejor en Wells Fargo y se va a Wells Fargo. Y entonces estás en la iglesia A, pero te ofrecen una mejor remuneración en la iglesia B y te vas a la iglesia B, porque eso no puede ser. Una persona tiene que estar en una iglesia porque el Señor le ha llamado a estar en esa iglesia. No puede tomar la decisión de estar en un sitio o en otro porque le pagan más o menos, porque entonces ya no es un ministro del Señor, es un asalariado. Y ese es un pecado muy grave, aunque haya gente que no se percata realmente de eso. Yo creo que lo que tienes que buscar, y la iglesia tiene que buscar, es si realmente esa persona tiene que estar en la iglesia. Y que de pronto haya iglesias que a la hora de decidir qué candidato de pastor se queda, estén mirando el que es más barato, es algo verdaderamente terrible. A lo mejor tienen suerte y el más barato es el más espiritual, pero vete a saber cuál puede ser el resultado. Eso es absolutamente intolerable. Y el problema, como en muchas ocasiones, y con esto voy a acabar porque si no nos vamos a juntar con el culto, el problema es que en muchos casos, en lugar de seguir la enseñanza de la Biblia, que es muy clara, seguimos tradiciones humanas. E incluso cuando la Reforma del siglo XVI volvió a la Biblia y lanzó por la borda multitud de basura teológica de la Edad Media, sin embargo, en la organización de las iglesias no siempre llegaron al modelo del Nuevo Testamento. Y desapareció el párroco, pero tuvimos un pastor, que es verdad que se casa, pero que en muchos casos funciona como el párroco. Y ese no es el modelo bíblico. Y lamentablemente no nos queda más tiempo, porque me he pasado escandalosamente, pero nos encontramos arriba en el culto. Muchas gracias.